interesantísima, un tema muy novedoso, la mesa 4, biociberética. El presentador de esta mesa es el doctor Gerardo Perazo, es el coordinador responsable de la maestría en ética biomédica, él es magíster en bioética y su expositora invitada es la doctora Andrea Actis. Andrea es bioquímica, farmacéutica, es doctora por la UBA, es docente autorizada también en la Universidad de Buenos Aires en la cátedra de bioética, es diplomada en bioética, tiene un posgrado en evaluación de tecnología sanitaria, tiene un posgrado en evaluación universitaria, está cursando una maestría en ciberdefensa y ciberseguridad en la UBA y es secretaria general del Comité de Biociberética de la Selección Médica Argentina y es también codirectora de los cursos de inteligencia artificial de la Selección Médica Argentina y es miembro de la Comisión de Transformación Digital también de la misma asociación. Así que, entendiendo que su formación es amplia, cruza la bioética, pero también cruza estos temas de seguridad de datos, es que vamos a escucharla para poder aprovechar un poquito nuestra habilidad en la bioética. Seguridad. Bueno, muchas gracias por estar presentes. Me gusta que haya estudiantes, porque también soy docente y me gusta transmitir esto a las futuras generaciones, que creo que son los que más van a transitar esto. No están tan lejos. Así que muy probablemente cuando egresen dentro de, no sé, 3 años, van a estar con esto de por medio. Y a mí me gusta empezar esta charla contextualizando dónde estamos, ¿no? Y entonces, todos sabemos que tenemos el mundo digitalizado. Todo el mundo tiene alguna app en el celular seguro, ¿sí? Hasta la persona con menos tecnología tiene alguna app descargada, tiene una billetera virtual, tiene algo puesto en el celular y todo el tiempo nos están diciendo, no, ahora esto es virtual, no, ahora esto es la oficina virtual. No, todo el tiempo, todos los días aparece una cosa nueva. Y nos encontramos con un aprovechamiento minimizado, en principio por falta de conocimiento, después por temor, después por mito, porque mejor no, por tener miedo de hacer algo mal y de equivocarse, y entonces perdemos oportunidades por esta falta de capacitación, porque le podríamos sacar mucho más provecho. Después por ahí nos parecen sorprendentes algunos usos de herramientas que uno dice, ah, pero esto yo por ahí lo podría haber hecho también, ¿no? Y en el área de la medicina en particular, no es exclusiva, pero en el área de la medicina en particular, existen ya muchas aplicaciones que le ayudan a los profesionales de la salud a tomar decisiones basadas en inteligencia artificial, que quizás sea el aspecto más preocupante en el ámbito de la salud. Entonces nos encontramos con que estamos mucha tecnología, es tanta la tecnología que nos rodea que ahora es al revés, tenemos que demostrar que somos humanos. Entonces ahora está todo el tema de demuestre que es un ser humano. Eso es interesante desde lo filosófico también, ¿no? Tener que comprobar que somos seres humanos. Claro, no soy un robot. Exacto, exacto. Y al mismo tiempo tenemos nuestra vida humana en donde tenemos permanentemente que defender nuestros derechos humanos, derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al descanso, etc. Tenemos nuestros valores, tenemos nuestros gustos, tenemos nuestros sufrimientos y nuestras enfermedades. Todos en algún momento somos pacientes. Entonces, cuando ahora yo voy a empezar a hablar de los datos que circulan referidos a la salud, son los datos de todo el mundo, no son los datos de una parte de la gente. Todos somos pacientes desde que nacemos. O sea, tampoco es una cosa exclusiva de cierto grupo etario, ¿no? Como diría, no, esto es de la adolescencia, es de todos desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, de ahí la importancia de la charla que vamos a tener ahora. Hace más de 50 años tuvimos una serie de acontecimientos sociales que nos llevaron al surgimiento de la bioética. No los vamos a leer, no los voy a traer uno por uno, pero todo esto pasó. Pasaron los trasplantes, pasaron los avances tecnológicos, pasaron los planes de vacunación para erradicar enfermedades, pasaron un montón de investigaciones poco éticas que se publicaron de manera poco ética, es decir, pasaron un montón de cosas que hicieron que tengamos un instituto de bioética en la actualidad.
¿no es cierto?, que maneje ciertas cuestiones, dilemas bioéticos vinculados al avance de la medicina, de la tecnología, de la industria farmacéutica. En 100 años duplicamos nuestra expectativa de vida, ¿no? O sea, la gente antes, por suerte, llegaba hasta los 40, 50, llegamos tranquilamente hasta los 100, básicamente, y la gente que está por ahí sentada va a llegar más de 100. Y nos llevó todo eso a plantear un montón de cosmovisiones. Seguramente, y está bueno que haya alumnos, recordar que hay distintas corrientes bioéticas que abordan un problema bioético de distintas miradas, desde la mirada utilitarista, personalista, universalista, principialista, desde la mirada feminista, si se quiere, desde la mirada de las religiones, es decir, todos van a ver un problema desde una mirada y todos van a aportar, de ahí la importancia que el campo de la bioética sea tan inter y transdisciplinario, ¿no? Y un montón de reglas y principios que mayormente todos los conocemos, pero que por ahí los voy a ir nombrando en la charla. Entonces, arrancamos con la inteligencia artificial. Hoy a la mañana se estuvo hablando mucho, se dieron definiciones técnicas y yo también siempre hago esta pregunta. Entonces, primera pregunta es, ¿qué es inteligencia? Y segunda pregunta es, ¿por qué le decimos artificial? Entonces, si uno piensa qué es inteligente, ¿por qué una persona es inteligente? Vamos a pensar con la inteligencia aplicada a las personas, ¿no? Uno dice, ¿por qué es inteligente una persona? Y uno dice, bueno, cuando estaba en el colegio el inteligente era el que se sabía todo. O sea, el que se recordaba todas las cosas, la fecha, los nombres de los próceres, las cosas de la geografía, de lo político, los números, las matemáticas, la fórmula, ese era el inteligente. O sea, inteligencia asociada a acumular datos, ¿no? Pero después veíamos que el inteligente no le iba tan bien en la vida, quizás. Ese inteligente no le iba igual en la vida, no conseguía el mejor trabajo por saber todo eso. Necesitaba saber qué hacer con eso, es decir, qué problemas puedo resolver con todo lo que sé. Entonces aparece esta capacidad de resolver problemas. Y entonces, si uno va a buscar definición de inteligencia a Google, como hacemos todos, o a buscar tipos de inteligencia, vamos a ver que hay un montón de inteligencia. Nosotros en general nos referimos a unas que son las más cognitivas, por decirlo de alguna manera, como puede ser la lógico-matemática, la lingüística, la deductiva, digamos, una serie de inteligencias que hacen que uno pueda tener ciertos roles en la sociedad o que pueda avanzar, hacer avanzar la ciencia, por ejemplo. Y artificial me gustó que hoy se trajo la definición, es esta definición de que se le dice artificial a algo que hace el hombre. Si lo hace el hombre es parte de nuestra evolución. Es decir, nosotros estamos yendo a donde estamos yendo por nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando pedimos a una máquina que imite comportamientos, estamos pidiendo que nos imite a nosotros. Nosotros estamos tratando de hacer que una máquina, porque las aplicaciones, si bien son software, tienen que correr en un aparato físico de momento, ¿no? Es decir, necesitamos el hardware. Y que estemos en el momento en donde estamos también acá porque evolucionaron las partes del hardware que necesitamos, como la placa de imagen, como los mecanismos de refrigeración de las máquinas, como los discos rígidos y las memorias. Porque si no estábamos como siempre atrás, lento, qué pesado, que no puedo, etc. Y nos vamos a la definición entonces de inteligencia artificial tecnológica y decimos, bueno, sí, es una subdisciplina de la informática que intenta fabricar una máquina que imite comportamientos, que imite comportamientos inteligentes. Entonces la pregunta siguiente es, ¿qué quiero que la máquina imite? ¿Y cuántas cosas quiero que imite una máquina? ¿Y cuántas cosas quiero que en un aparato imite de las personas? ¿No? Entonces, en base a eso, todo el mundo quiere imitar todo. Es decir, bueno, cuantas más cosas imitemos, mejor. Entonces, está esta idea, que inclusive en las últimas semanas se empezó a ver un montón de ferias tecnológicas donde aparecen todos los robotitos en serie y donde uno dice, bueno, pero esto va a ser todo lo que nosotros hacemos. Y por suerte todavía no.
que la vamos a denominar inteligencia artificial débil. Es decir, por cada aparatito se imita una cosa. Si yo tengo Alexa, por ejemplo, y Alexa, yo le hablo y le pido algo y Alexa busca en Google y me habla. Imita eso. Si yo le digo a Alexa, atame los cordones, porque hoy no me puedo agachar porque me duele la cintura, no lo puede hacer. No le puedo decir al ChatGPT, haceme un mate, prueben. Y les va a contestar, no lo puedo hacer. Sabe que no lo puede hacer. Si razona, tiene estas capacidades de razonamiento, pero ¿qué cosas le pido a qué? Y en qué momento todo lo que nosotros hacemos, peinarnos, cepillarnos los dientes, o sea, todo lo que hacemos, además de pensar, se lo podemos otorgar a una máquina. ¿Sí? Entonces, nos lleva a clasificar la inteligencia artificial en distintos tipos. Uno, por capacidades. Inteligencia artificial débil es la que estamos ahora, o quizás estemos como acá en este puente, implica esto, poca cosa y separada, ¿no? Yo puedo tener una máquina de café inteligente, pero a la máquina de café inteligente le tengo que poner la cápsula y a lo sumo la puedo activar mientras estoy llegando, bajándome del taxi, para que cuando llegue esté el café calentito, pero me tengo que ir a servir yo. ¿Sí? La fuerte es la idea de tener muchas cosas en una misma máquina, y si a esa máquina le damos forma humanoide, es este terror del robot humanoide que hace todo lo que nosotros hacemos. Y por último está la superinteligencia, que de momento es una cosa teórica, de momento es algo hacia lo cual vamos, pero que esta superinteligencia implicaría la capacidad de metacognición, de autorreflexión, de emocionalidad, de un montón de otras cosas que nosotros tenemos, que estuvimos hablando también a la mañana. Y también la podemos clasificar en base a para qué me sirve. Por ejemplo, si es reactiva, como por ejemplo puede ser una inteligencia artificial de gamer, por ejemplo, un juego automatizado de ajedrez, hoy también se mencionó otro juego, de memoria limitada, como puede ser Alexa, que está limitada a las cosas que uno le cargó previamente, o estas que están basadas en teoría de la mente, en donde ya entran en juego algoritmos para razonar. Entonces, cuando uno entra a combinar el razonamiento con muchas cosas, podemos llegar a esta cosa del autómata muy parecido al humano. Y después tenemos otras cosas por fuera que todavía no están vinculadas, pero que podría pasar, que es la capacidad de tener todo lo que nosotros tenemos de autoconciencia, de pensar sobre el pensamiento, de criticar, de crear, de sentir, de emocionarse, de tener valores, de tener la fe, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones. ¿Qué pasaría si limpiara los otros dos? Y estaríamos hablando entonces de esta posibilidad de pasar a esta etapa llamada singularidad tecnológica, en donde lo que se dice es que en ese momento, a partir de ese momento, el ser humano no sería el ser más inteligente sobre la Tierra. Entonces, eso de momento es teórico. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad de empezar a tomar decisiones basadas en inteligencia artificial, para poder llegar a esa toma de decisiones necesitamos recopilar datos. Hoy también se habló mucho de que necesitamos datos para tomar una decisión, por ejemplo, para modelar un programa como hablábamos. Y entonces es cierto que hoy en día los datos es el oro del momento, por eso es que todo el mundo anda atrás de los datos. Juntemos datos, no importa para qué, pero juntemos datos. Estamos en la primaria de la inteligencia artificial, estamos en ese momento en que la inteligencia es juntar datos. ¿Sí? Como pasaba con el colegio primario. En la primaria, el que era más inteligente, el que tenía más datos. Y es muy importante el dato, porque el dato va a ser la base de una pirámide que va a terminar con un saber científico, con un saber basado en datos, pero para llegar a este saber en forma buena y aplicarlo en la toma de decisiones, y fundamentalmente en la toma de decisiones vinculado a salud humana, que es vidas humanas, estos datos tienen que ser buenos y la información que tengo que obtener de esto tiene que estar
sustentada en esa bondad y en esa calidad que tienen que tener los datos, ¿no? Para poder sobre eso construir un conocimiento sólido y con ese conocimiento sustentarnos para tomar la decisión y para decir yo voy a tomar esta decisión y voy a confiar en este algoritmo y voy a confiar en la inteligencia artificial como colaboradora de mi actividad en la toma de decisiones, en sanar o en predecir o en tratar un paciente con cierta medicación. Bien, entonces algunas definiciones, pero breve para pasar. Discrimina entre data y big data. Data es dato en inglés y estos datos en el área médica, en otras áreas también, pero estamos acá en salud, los vamos a clasificar en estructurados y no estructurados. Estructurados es, por ejemplo, una tabla Excel, una tabla de doble entrada, donde uno puede encontrar con una X y una Y un dato y categorizarlo. Y no estructurado es todo lo que puede ser una imagen, un video, un texto libre. Por ejemplo, el relato del paciente puede ser un dato no estructurado. Y esto hago la discriminación porque se trabajan y se utilizan de distinta manera. Y Big Data hace referencia a tener un montón de estos datos. Entonces la pregunta es, ¿puedo hacer qué hago con todos esos datos? Y de ahí viene la caracterización del Big Data con B cortas. Entonces, ¿por qué avanza la inteligencia artificial? Porque necesitamos manejar un volumen muy grande de datos que lo queremos. Hoy se habló también de la inmediatez, lo queremos analizar ya, entonces necesitamos una gran velocidad y el tiempo humano en analizar esos datos no es el mismo que el tiempo de una máquina, entonces ahí nos ganan seguro. Quiero que haya variedad en esos datos, que haya valor, que lo pueda visualizar y además cada dato que es diferente del otro puede tener su propia variabilidad interna. Y últimamente se le agrega una octava B a estas categorizaciones de B corta, que es la viscosidad de los datos. Y la viscosidad hace referencia a qué hago con los datos que tengo, qué decisión tengo que tomar con estos datos que estoy manejando o que estoy pudiendo organizar o les puedo encontrar un vínculo y una correlación con algo que me interesa. Bueno, esta es la definición de algoritmo y ciberespacio, que creo que podemos pasarlo para achicar la charla. Y el tema del machine learning, que es una de las formas de poder trabajar con la inteligencia artificial. Existen varios tipos de machine learning. Traducido literalmente es como el aprendizaje de la máquina. Esto lo puedo hacer a través de varios procedimientos, aprendizaje supervisado o no supervisado autónomo. Y cada tipo de machine learning me va a permitir hacer distintas cosas. Simplemente a modo de ejemplo, el supervisado, que es cuando uno lo etiqueta las cosas previamente, es decir, uno le dice, bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es blanco, esto es negro, y después lo confronta para ver si aprendió. Se utiliza mucho para, por ejemplo, clasificar imágenes, para el clima, por ejemplo, y esto es lo que... La cantidad de datos de clima que se pueden ir detectando es lo que permitió mejorar muchísimo la predicción climática, ¿no? Esta cosa de que ya no hay tanta falla en el clima y cuando te dicen va a llover a las 4 de la tarde, es muy probablemente que llueva a las 4 de la tarde y es menos probable el error en ese caso. Y el área no supervisada, que es muy interesante porque es otorgarle un montón de datos a las máquinas para que encuentren un patrón común dentro de esos datos, y entonces ha tenido una gran inserción en la industria farmacéutica para descubrir estructuras moleculares que macheen con proteínas biológicas. De hecho, hay un montón de bases de datos que se utilizan para ir vinculando hasta fármacos que quedaron en desuso y que por ahí quedan ahí como fármacos huérfanos y a los que le encontramos algún uso. Y el aprendizaje reforzado se utiliza mucho en los simuladores de aprendizaje para poder dar así premio y castigo. Por ejemplo, antes de ir a una cirugía se practica en un simulador, o en otros ámbitos, por ejemplo, de manejo, para sacar el carnet de conducir, o para los pilotos, cada tanto van a los simuladores de vuelo y son enfrentados a toma de decisiones en tiempo real. Entonces, ahí tenemos un poquito los usos del machine learning. Bien.
Cuando hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial tiene un ciclo de vida propio. Este ciclo de vida propio, como un poco lo ejemplificó el doctor, implica primero reconocer una necesidad, ¿no? En este caso tenía que ver con ver cómo poder controlar y a futuro, cómo prever qué es lo que va a pasar con una epidemia como es el dengue. Entonces, hay que investigar antecedentes, qué se hicieron en otros países, hay que definir objetivos, hay que desarrollar un sistema, que creo que es lo que él acaba de contar, es decir, lo desarrollan, lo ponen a prueba, lo testean, lo implementan, monitorean el uso y ven qué hay que hacer, si hay que mejorarlo, si hay que descartarlo, si sirvió, si no sirvió. Esto es un ciclo de vida típico que puede aplicar, en este caso, me vino muy bien el ejemplo, o se puede aplicar en cualquier campo dentro de la salud que uno quisiera detectar. Pero para poder alimentar, como ya venimos viendo, la inteligencia artificial necesitamos los datos. Entonces estos datos van a tener también su propio ciclo de vida que implica, primero, recolectarlos. ¿De dónde los voy a sacar? ¿Quién los va a otorgar? Si los compro, si los consigo, de qué manera, etcétera. ¿Dónde los voy a almacenar? ¿Dónde los voy a archivar o eliminar? Si me sirven o no me sirven. Si los voy a compartir dentro de la misma institución, con otra institución, con otro país. Los voy a mandar fuera del país. Eso es un gran tema, el pasar la frontera física. ¿Y cómo lo voy a analizar? Y vuelvo a traer esto para no olvidarnos que con los datos llegamos a la información y a la toma de decisiones. Entonces, acá vamos a empezar con la parte ética, que tiene que ver con que la gestión de los datos que vamos obteniendo, y porque ahora los datos no son datos de mosquito, humedad, lluvia y geografía, sino que ahora es un señor, una señora con una patología, con una forma de vida, con un lugar de vida que pueden, y que no que pueden, sino que son lo que nosotros conocemos como datos sensibles. Entonces, los datos sensibles tienen un nivel de protección mayor que cualquier otro dato. Entonces, en la gestión de todos esos datos que vamos recolectando, tenemos que pensar en una serie de interrogantes para asegurar la calidad desde lo ético. Por ejemplo, ¿quién supervisa la recolección, el preprocesado, la depuración? ¿Quién controla eso? Y piensen que cuando uno dice quién, estamos hablando de personas. Entonces, todavía esto está bajo el control del ser humano. ¿Sí? Si está bien representada la población, cómo se clasifican, quién decide la clasificación, si hay transparencia en el uso, si están accesibles, si están actualizados, qué pasa con los datos faltantes. En muchos lugares, por ejemplo, está pasando ahora a digitalizarse historias clínicas que estaban en papel. Muchas de las historias clínicas que estaban en papel en algunos lugares están descuidadas porque se mojaron, porque estaban en un lugar donde había humedad y se llenó de hongos, o se perdieron, o lo que fuere. Y todo eso genera datos faltantes o datos que uno dice, ay, se rompió la hoja ahí. Me parece que podría, acá decía esto, el señor tiene diabetes, o sea, no sé. ¿Quién adivina eso? Es decir, ¿cómo trato lo faltante? Lo faltante o incompleto tengo que tener un board, no puede ser una sola persona, no puede ser un administrativo, ¿no? Entonces tiene que estar controlado siempre de manera ética este tratamiento que hacemos de los datos. Y también la posibilidad de sesgos. El tema de los sesgos es bastante problemático porque a veces no nos damos cuenta de los propios sesgos que tenemos cada uno, porque uno viene trabajando en un ambiente donde normaliza lo que hace y quizás esa normalización es un sesgo. De hecho, uno de los ejemplos que hay es sobre una aplicación de inteligencia artificial para evaluar lunares de dermatología y para todo el muestreo, digamos, todas las imágenes para desafiar para entrenar el modelo, estaban hechas sobre piel blanca y la diferencia de píxeles hizo que después no funcionara en otro tipo de pieles. Hoy en día ya eso en un momento pasó y no es que fue a propósito, pero fue un sesgo y fue un sesgo que puede ocasionar discriminación, entonces es problemático, hay que pensar muy bien cómo lo vamos a hacer. Entonces, muy importante empezar a generar este concepto de guías de buenas prácticas.
que hay que empezar muchas veces a redactarlas, a tenerlas en mente y a ponerlas como, por lo menos, reglas de juego internas en las instituciones en donde se trabaja. ¿Y esto por qué? Porque así como para muchas cosas no hay cuestiones estandarizadas, tampoco tenemos muchas veces legislación actualizada. Entonces, a falta de la legislación, está bueno por lo menos anteponer la ética en el propio trabajo profesional, ¿no? Y pensar un poco antes de largarse tan, digamos, alegremente a recopilar datos de todo el mundo y ponerlos al circular, por ejemplo, por lugares que no son seguros y que ahora voy a entrar un poquito bien. Entonces, muy importante que si alguna vez en el futuro ya lo están haciendo, van a trabajar en el entrenamiento de algún modelo, que tengan múltiples fuentes de esos datos, que haya varios expertos, que haya varios anotadores, que no tratar de pensar si hay sesgo o no, y bregar por la transparencia en el modelo. Es importante la transparencia del modelo, más allá de que no se entienda muy bien cómo es que linkea cómo encuentra un patrón, por ejemplo, ¿no? Hay veces que no sé, esto que vos decís, no sabemos cómo es, pero en algún momento lo van a encontrar. Pero es importante esa transparencia porque hace a la credibilidad del modelo, ¿no? Y cuando las personas creen o confían en una tecnología, va a ser mucho más fácil que pueda seguir existiendo esa tecnología. Si se genera desconfianza, eso, digamos, involuciona estos avances. Bueno, es un acrónimo, digamos, como una reglita mnemotécnica para acordarse que tiene que ser transparente porque los tienen que estar accesibles, interoperables, reutilizables y que se puedan encontrar, ¿no? Los datos para poder decir que el sistema funciona de manera transparente. Y el otro aspecto ético en el cual me quería basar y con el que me presentaste, que tiene que ver con la seguridad de los datos, es que tenemos que garantizar que cuando uno recolecta estos datos, y sobre todo pensando en que de manera digital uno está usando las historias clínicas electrónicas en muchas instituciones, en donde todavía esas historias electrónicas muchas veces están contenidas dentro de una institución y no pasan a otra, pero eso se va a pretender que sí se abra, o sea, esto tiene que ver con la interoperabilidad y con la posibilidad, porque es la gran ventaja, ¿no? O sea, alguien se enferma acá, alguien tiene la historia clínica acá y viajó a Jujuy de vacaciones y le pasó algo en Jujuy, quisiera que mi historia clínica esté disponible para que me puedan tratar bien si yo no puedo hablar o no estoy con alguien que pudiera explicar a qué soy alérgico, qué me pasa o qué medicación uno está tomando, ¿no? Hasta que todo eso suceda, porque se va a ir hacia eso, el tema es que mínimamente tienen que llevarse estos tres conceptos respecto de la seguridad, que es la confidencialidad de los datos, la integridad de los datos y la disponibilidad de los mismos. ¿Qué significa esto? La confidencialidad es que nadie va a acceder a los datos a menos que yo deje que accedan. Y eso es muy importante porque desde el aspecto informático se puede conseguir que no todo el mundo acceda. Cuando uno dice, bueno, toda la historia clínica, ¿la accede el que está cargando los datos, el que es simplemente administrativo, o el administrativo solo ingresa a mi número de carnet y mi nombre y mi documento, pero no sabe cuál es mi diagnóstico, no sabe qué medicación tomo, no sabe cómo tengo los análisis? ¿A dónde accede el que carga los análisis? ¿A dónde accede el que carga imágenes? Y se supone que los médicos tienen que poder acceder a todo, ¿no? Entonces, esos controles de acceso se pueden hacer desde lo digital. Y lo mismo pasa con la integridad. Por ejemplo, la integridad tiene que ver con que la información que está cargada en la historia clínica no se debería modificar a menos que haya un permiso para ser modificada. Y eso tiene que quedar manifestado. Si un médico entra y cambia, por ejemplo, un diagnóstico, imagínense, hablamos de psiquiatría, si hay que cambiar un diagnóstico o si hay que dar algo que a su vez podría llegar a ser estigmatizante, tengo que saber quién lo hace, en qué momento, desde qué computadora, y el paciente siempre es el dueño de los datos. Entonces tiene que, de alguna manera, se dan cuenta que falta mucha educación, no solamente desde el punto de vista del profesional de la salud, sino también de la ciudadanía en general. Y la disponibilidad es que esté disponible cuando lo quiera acceder. O sea, esto es lo mismo que cuando si uno quiere entrar al home banking, todo el mundo se pone loco cuando no puede entrar al home banking. Y es una falla del sistema. Cuando varias veces no puede entrar al home banking, no les gusta el banco.
y ya desconfían. Entonces, acá es lo mismo. Si yo quiero entrar a una historia clínica y no puedo, va a haber una desconfianza. Hay otras cosas más, además de estos 3 principios, que es la autenticación. Es decir, que la persona que está accediendo sea quien dice que es. Y eso se hace teniendo credenciales de acceso, que normalmente es usuario y contraseña. ¿Cuál es uno de los grandes problemas en la salud? Que eso se comparte. Y eso está mal. Che, me pasa, no puedo entrar. Te paso mis credenciales. Eso es un gran error. Porque cuando ustedes le dan la credencial al otro, es como si le dieran en la entrada del home banking al otro. O sea, mucha confianza. Y si pasa algo, la culpa es de ustedes, porque la credencial que están usando es la de ustedes. Entonces, autenticar implica que realmente el que entró es quien dice que es, porque si el que entró cambió algo, es con la credencial con la que entró. Entonces, es un gran problema eso. Y por eso mismo no puede hacer repudio. ¿Qué significa el no repudio? Yo no puedo decir, no, yo esto no lo hice. Si yo entré en mi home banking y me hice una transacción, queda la IP de la computadora registrada, el momento, la hora, o sea, todo eso se puede rastrear informáticamente y yo no puedo decir, yo no fui. ¿No? Entonces, acá pasa lo mismo. Y el control de acceso, que es importante esto que yo les decía antes, de quién accede a qué. Bueno, sumado a esto tenemos el tema de la privacidad de los datos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día, también se mencionó a la mañana, generamos con todo lo que hacemos en Internet un perfil en Internet, ¿no? Entonces, y hay bases de todo, o sea, hay quienes tienen nuestros datos bancarios, nuestros datos de AFIP, nuestros datos de RENAPER, nuestros datos de historia clínica, y todas esas cosas se pueden, son bases de datos que se cruzan, que son relacionales. Entonces, ahí es donde se pone en jaque la privacidad de esos datos. ¿Quién controla por dónde van, por dónde circulan, a dónde están almacenados? Esta cosa que uno dice, bueno, la nube no es la nube es la computadora, es un data center en algún lado, que ni saben a dónde está. O sea, ¿qué pasa si el data center le pasa algo? ¿Qué pasa si hay un ciberataque a Google? Y tengo todas las historias clínicas en Google. ¿No? Esas cosas hay que tenerlas previstas. Y obviamente que, como también se dijo en la mañana, los algoritmos que hay a nivel de toda red social saben hacer este machine learning no supervisado, que es encontrar patrones y saber más que nosotros, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, Netflix es un gran caso, ustedes entran a ver una serie, porque viste esto, te va a gustar esto, tienen la posibilidad de poner like y doble like, entonces van generando un perfil de usuario que después sirve de marketing para ofrecerles otras cosas, ¿no? Y generar perfiles psicológicos. Entonces, recordar un poquito el tema de esto de los datos sensibles y que un buen resguardo de la información, sobre todo cuando se trata de quizás la participación de los pacientes, de las personas en ensayos clínicos o en el entrenamiento de modelos, ¿no? O sea, también, bueno, usar una imagen, no sé, una placa de tórax para entrenar un modelo, tengo que pedir un consentimiento informado al paciente para decirle que voy a usar esta imagen en un modelado de inteligencia artificial. Es decir, que seguimos usando esta herramienta que es el consentimiento informado y además esos datos hay que anonimizarlos. No puede ser que linkee, digamos, no puedo poner todos los datos de laboratorio de una persona, los tengo que separar de la persona para evitar la posibilidad de discriminación. Esta imagen la pedí yo a Dalí, para que vean que usé la inteligencia artificial, y puse, quiero un quirófano al aire libre. Esa fue el prompt. Y me tira esta imagen en donde, vieron que siempre la inteligencia artificial tiene problema con las manos. Sí, ¿no? sí. Las manos no las pega nunca. ¿No? Así que me puso el paciente con 4 dedos. Parece son las de sí. Claro, y fíjense, gente sin guantes, al aire libre, con aire con polución, ¿no? O sea, seguramente los que ya son profesionales habrán concurrido a más de un congreso donde se trabaja la seguridad del paciente, ¿no? Gran tema de congreso, seguridad del paciente. Y se habla de los queso gruyere y de todas las cosas que hay que tener, y de cómo hay que cuidar al paciente, de que tiene que tener el tag para saber qué es el paciente qué, que no le vayan a operar la pierna que no es, que hay que cuidar esto. O sea,
El cuidado del paciente 3D está bastante metido en el contexto médico. ¿Por qué no cuidamos los datos de la misma manera? O sea, y esto tiene que ver con algo que pasa con la formación del profesional de la salud en general. No es un problema de Argentina ni de la región, es global en estos momentos. El personal de la salud, el profesional de la salud se educa para cuidar al paciente y para curar un ser humano. Y no está capacitado para cuidar sus datos tecnológicos, porque es otra área. La urgencia, la emergencia es, le tengo que salvar la vida. No me importa si saqué una foto y la mandé por WhatsApp. Pero eso también puede ocasionar daño. Entonces, es una instancia más de aprendizaje que tiene que tener el personal de salud en cuanto a la digitalización y la transformación digital de la salud que va a haber. Porque va a existir esto. Entonces, es esa la cuestión. Esto es algo que pasó hace muy poco, 25 de septiembre del 24, en Estados Unidos, un hospital se vio con una demanda de 65 millones de dólares porque se hackearon la base de datos y se expusieron fotos de desnudos de pacientes con cáncer. Es una cosa bastante fea, y entonces esto fue por un ataque de malware, por un ataque en donde alguien hizo clic donde no tenía que hacer clic, se infectó el sistema, se robaron la base de datos y se expusieron. Y los pacientes le hicieron una demanda al hospital y el hospital tuvo que pagar. O sea, no solamente tuvo que pagar, a veces se paga por el rescate de los datos y ahora se pagó por el rescate y por la demanda judicial, por la exposición de datos sensibles. Entonces, el sistema de salud es uno de los que más expuestos está a los ataques, a los ciberataques. Y esto es una recomendación de UNESCO que justamente dice que la ética debe aplicarse en todas las etapas del ciclo de vida de la inteligencia artificial, como yo les mencioné antes, y que todos los actores tienen que involucrarse éticamente en el proceso. Todos los que forman parte del modelado de una aplicación o de un sistema de inteligencia artificial. Entonces, algunas recomendaciones por donde estamos es poner énfasis en la capacitación, tanto tecnológica como ética de los profesionales de la salud, instar a los gobiernos a dictar normativas, porque se necesita la normativa para poder tener reglas claras de juego, sobre todo por el tema de digamos, el castigo que puede haber por el mal uso. Es decir, lo que normalizó muchas cosas en Europa y en Estados Unidos es tener leyes que saben que les ponen multas y los castigan si hacen algo mal. Entonces, si no está eso, somos hijos del rigor. Y por supuesto pensar en velar por los derechos humanos, porque como les decía, todo lo que sufrimos seguimos siendo personas humanas y tenemos que defender nuestros derechos. Entonces, es urgente generar buenas prácticas mientras vamos conformando recomendaciones y vamos pidiendo regulaciones. Y cosas que hay que pedir a las leyes es que se establezca claramente cuáles son los criterios de almacenamiento, a dónde voy a almacenar, qué tipo de, digamos, de estructura va a contener el registro electrónico de salud de las personas, determinar claramente quiénes son los usuarios que acceden a la información de las personas, en términos médicos, que sea adecuado, que el nivel de acceso sea adecuado dependiendo del profesional. Por ejemplo, si hay un médico tratante y hay una interconsulta, ¿a qué datos accede el de la interconsulta? ¿En qué momento accede a los datos del paciente? Si es necesario que esté frente al paciente, y eso hay forma de también saber si estoy en la consulta con el paciente o no. Por ejemplo, si un médico accede a las 3 de la mañana a la historia clínica de un paciente que vive a 200 kilómetros de atrás, ¿por qué está accediendo? O sea, ¿qué cosas puedo detectar como raras dentro del comportamiento habitual? Y un programa de formación. O sea, esto urge desde las universidades que haya realmente un programa de formación que asegure el conocimiento de los profesionales acerca de la ciberseguridad de los datos. Y entonces, ¿por qué el nombre de la charla? Ya vamos terminando. Así como se nos metió la inteligencia artificial en la vida, así se metió el ciber adentro de la bioética. Y entonces propusimos este nombre de biociberética,
porque de vuelta tenemos un montón de cosas tan disruptivas como las que les mostré que originaron la bioética, como es el desarrollo tecnológico, la era digital, el exceso de información, la intoxicación por esa información, fake news, posverdad, el ataque a la privacidad y data que vamos a seguir juntando y juntando y juntando y dando vuelta por ahí, ¿sí? La cantidad de datos que se genera y que circula es increíble y la que se espera que siga circulando. Y por último, entonces, los datos que se pueden obtener y almacenar para un propósito legítimo de salud pública, como para un empleo en investigaciones, no están exentos de regulación. La investigación de un gran volumen de datos requiere una reflexión ética que posiblemente implique nuevos marcos regulatorios, o una consideración de cómo esa investigación se ajusta a los marcos regulatorios que ya existen. Y el concepto de biociberética es que es la ética vinculada a cuestiones de vida y salud que impliquen el uso de avances en genética, nanotecnología, robótica y el uso masivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y dentro de ellas la inteligencia artificial. Hoy también estuvimos hablando de esta cuarta revolución que involucra la nanotecnología y la robótica. Desde la Universidad de Barcelona, que hace poco sacó un libro muy interesante de ética y nuevas tecnologías, se habla ya de que debería existir hasta un tercer tipo de comité de ética. Nosotros tenemos el comité de ética asistencial para los casos de los dilemas bioéticos en la asistencia médica. Comité de ética de investigación, debería haber un comité de ética en nuevas tecnologías, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, problemas con marcapasos motorizados por inteligencia artificial, o bombas de insulina motorizados por inteligencia artificial, o tenés un anillo que te detecta ondas cerebrales y van a empezar a acontecer problemas vinculados a este uso de la tecnología y los datos? Bueno, la idea del comité en la AMA surgió justamente porque estábamos viendo todo este avance. Junto con el doctor Mario Bruno, nosotros empezamos el dictado de cursos de inteligencia artificial. Este año vamos por el tercer curso de formación para el equipo de salud en general. Y también son cursos más cortos, porque también entendemos que algunas personas necesitan, aunque sea entender de qué se trata, entonces algunos cursos son más cortos, otro es más intenso, más largo, con un examen final un poco más severo. Dando algunos webinars, pueden buscar los webinars del comité. Dimos uno sobre ChatGPT, inteligencia artificial generativa, que hoy ya queda medio obsoleto porque pasamos a otro nivel que son los agentes de inteligencia artificial, que es otro nivel para explicar. También hicimos un webinar sobre la biometría y el caso de WorldCoin, cuando fue el tema del registro del iris y qué pasaba con eso, así que eso también lo debatimos. Y después de eso surgió también la Comisión de Transformación Digital, un poco tratando de acompañar a los profesionales en esto de la historia clínica electrónica, la receta electrónica y todo lo que implica la digitalización en salud. Así que de momento es un área de formación, capacitación, asesoría, contención, y bueno, el lugar un poco que nos da la AMA desde lo académico, ¿no? Qué bueno. ¿No? Cuando hablaste del aprovechamiento minimizado de la tecnología, lo que está pasando hoy en día, que tenemos las recetas electrónicas que por ahora son mixtas, no se puede hacer en papel, pero por ejemplo, las prácticas, la mayor parte del lugar te la aceptan. O sea, vos se las mandás digitalmente porque las generás en el sistema, pero tienen que imprimir porque si no, no te la aceptan. Claro. Ya es un aprovechamiento inútil de un sistema que ya está funcionando. Diría que tener esa oportunidad. Así que bueno, muy interesante. No sé si abrimos alguna pregunta, nos queda poco espacio. Me pareció un recorrido muy interesante, Andrea, el que nos hiciste. Muy buena la elección de la palabra, digamos, cibernética. Trató todos los componentes digitales, una clase de una manera masterclass. Muchísimas gracias, Gerardo, también por
por invitarme y propongo un aplauso enorme